¿Cómo está su corazón de colibrí, mi liacta amada? Espero que se encuentren muy bien allí donde estén. Procedemos a continuar con la tercera y última parte de este taller, que es el segundo del módulo de alquimia, ¿no? En este eje temático tenemos códigos antinos para nombrar al Sapakana. En primer lugar, vamos a explorar el concepto del Sapakana, luego manifestaciones del Sapakana y niveles de manifestación. Sobre el Sapakana, ¿qué es? ¿No? Vamos a ver eso. Dice, el Sapakana viene del quichua y la lengua, o bien quechua o puquina, y es que Sapa es en referencia al término Sapa Inca, con el que se designaba al sumo monarca del imperio. Sapa se refería al único, porque los miembros del linaje solar, los antiguos reyes y nobles, eran considerados incas, pero el monarca definitivo era Sapa Inca, o el único rey descendiente del sol. El término Kana es en referencia al Kana o Kana del quichuismo ser. Entonces, Sapa Kana significa el único ser, y se le cambia la K normal por la K, pues la que tiene la comita arriba, pues el signo, ese que tiene la comita arriba, conota que la K, en este caso la K, no es de uso hispánico convencional, sino que referencia un sonido de las lenguas andinas prehispánicas. Un sonido similar al de la C, K, Q, pero es un sonido que viene desde la profundidad de la garganta y es más similar a un vocablo de clics. Ciertamente esto se entiende mejor con continuas demostraciones prácticas del sonido. El hecho es que la intención de este sonido proviene de pronunciar algo que es sagrado, algo que debe ser respetado, y nuestro cuerpo deberá reconocerlo en su interioridad mediante una vibración pronunciada en el pecho y la garganta. Sobre la concepción del término Sapakana, es un término de inspiración indígena, pero la implementación proto-magnasturiana, es decir, que nace del centro y su filial, el noble círculo del código magnasturiano, nace de ahí, ¿no? Claro que en realidad, hasta que no se realice una publicación más grande, normada y reivindicada por alguna entidad política, será comprendido como un proto-magnasturiano, pues seguirá en revisión. La intención de esta palabra, Sapakana, es referirse de una manera más exacta al término Dios, cuyo uso en la hispanidad en realidad es ambiguo y multifacético. En el caso del Sapakana sería referirse a la unidad del universo entero. Por cierto que la belleza lingüística de este término, que adquiere particular brillo, está en que su conjugación en el idioma quichua se vuelve muy interesante, y explicaré de manera breve los pronombres personales del quichua traducidos al español. Bien, esto nos va a ayudar a comprender todavía mejor por qué uso este término para reemplazarlo, o al menos ser un elemento lingüístico complementario para la palabra Dios que nosotros manejamos. Fíjense en este pequeño conocimiento del quichua que les voy a compartir. Dice ñuca en el quichua, ¿no? O sea, todo esto es en quichua. Dice ñuca se traduce como el ser referente en mí. Esto sería ya en la comprensión hispánica, ¿no? Ahora, de hecho, no lo puse aquí para que se queden más con la perspectiva de que, la traducción convencional simplificada es yo soy. Vamos, ñuca es yo soy. Pero a mí no me parece realmente, es una simplificación, pero realmente en el sincretismo lingüístico es más bien algo parecido a el ser referente en mí. Por ejemplo está ñucanchic, que sería el ser referente en nosotros, que sería nosotros somos. Can sería el ser referente en mí, o el ser referente en mí. Esta parte creo que me equivoqué, permítanme un momentito. Me equivoqué al leerlo. Eso es lo que pasó. Sí, me perdí.
Kan es el ser referente en ti, disculpen, o digamos, tú eres, ¿no? También está Kankuna, que sería el ser referente en ustedes, que sería ustedes son. Está Kiki, que sería el ser referente en ustedes, que sería ustedes son. Está Kikinkuna, el ser referente en vosotros o vosotros son. Pai, que es el ser referente en ella o él, que sería ella o él, es. Paikuna, que es el ser referente en Elia o Helios. Esto en la comprensión hispánica, ¿no? Ahora, dicho todo esto, y justo tal como lo describí, porque o sea, yo podría haber puesto de una manera simplificado el Ñuka, yo soy, Ñukan, tú eres, bueno, no, más bien es nosotros somos el Ñukan, el Kan es tú eres, etc. Pero yo pongo el concepto de el ser referente en mí, el ser referente en nosotros, porque al fin y al cabo todos venimos de un mismo ser. Y fíjense que hay una diferencia porque en el español, por ejemplo, eres tú, yo, él, aquello. O sea, son palabras y sonidos diferentes, pero en este caso todos tienen una misma raíz. Y es verdad que, porque esto también lo he escuchado de otros maestros indígenas de los que yo he entendido esto, porque yo la verdad no lo tenía en mente al principio. No es que me lo invento, sino que esto yo lo entendí estudiando lo que dicen otros maestros indígenas. Y es de ellos que yo entendí que esta raíz del Kan es justamente porque hablamos de que todos somos un mismo ser, venimos de un mismo ser, solo que la complementariedad que le das al Kan es lo que determina si te refieres al ser, refiriéndote en este caso a ti o a otras personas, pero en realidad todos provenimos y nos manifestamos a partir de un mismo ser, un ser único. Uno que en el taoísmo se le denomina Tao, y que en la actualidad utilizamos el término Dios, pero el problema del término Dios, lo que no me agrada mucho, es que es en realidad un término ambivalente. Es un término que, por ejemplo, si estudiamos la alquimia griega antigua, usamos el término dioses, y esto se usa en muchos sentidos, ¿no? Entonces Dios se vuelve una palabra que de hecho tiene una gran utilidad para la traducción, para el estudio antropológico multifacético de diferentes culturas, pero para centrarnos de una manera más exacta al fenómeno al que nos queremos referir, como en el Tao se refieren al universo cuando dicen Tao, pues eso no es lo mismo con la palabra Dios, porque es una palabra ambigua. Entonces por eso yo digo, prefiero diseñar esta artesanía lingüística que es Zapakana, y se conjuga bastante bien con todos estos pronombres personales del quichua que les acabo de mostrar. Ahora, vamos a lo que es las manifestaciones del Zapakana, y esta es la parte a la que yo quería ir, y yo quería hacer esto desde que empecé este taller. No de este taller, quiero decir desde que empecé este centro. De hecho, todo mi interés empezó cuando yo tendría mis 13 años y dije, oye, yo quiero saber del panteón inca, porque como muchos, por ejemplo, habrán jugado Mythology, yo también, y decía, oye, qué bacán Mythology, qué genial, yo quiero algo así, pero inspirado en los incas, pero no había, y me puse a buscar y me di cuenta que al menos en el acceso público inmediato no hay suficientes elementos como para poder hacer algo como un Age of Mythology, ¿me entiendes? Pero para quien no lo sepa, Age of Mythology es un juego de estrategia de la primera década de este siglo, que consiste en jugar con culturas basadas en diferentes mitologías como la nórdica, egipcia, etc. Y a mí me gustaba mucho ese juego. Entonces dije, sería interesante hacer algo así con el andinismo, pero me di cuenta de que si tú te pones a buscar el panteón andino, el panteón se refiere al grupo total de las entidades o dioses que representan a un pueblo. La información que se encontraba sobre los incas o las culturas andinas del Tahuantinsuyo era excesivamente limitado e inexacto, pero realmente es inexacto y limitado. De hecho, la Wikipedia no le ha hecho ningún interés, y supongo que nadie tampoco ha tenido el tiempo ni le interesa para compartir una perspectiva más profunda, pero realmente aquí hay mucho que estudiar. Pero bueno, de hecho eso fue como mi inspiración, pero con el paso del tiempo, mediante fui explorando conceptos de manera más abierta, más profunda, me di cuenta de que al fin y al cabo algo como Age of Mythology es algo de entretenimiento. Son buenas bases para una persona que es muy joven, un muchacho de sus pocos años de edad,
infantil, en la pubertad, incluso quizá un poco hasta la adolescencia, es conveniente que tengas esas referencias de inspiración, pero ya cuando quieres estudiar en serio la alquimia, pues hay mucho más que explorar, y esta es la parte, pero te lo digo, o sea, yo creo que esta es la parte más preciosa de todo este taller, así que vamos con ello. Vamos al término Ilia. Esto yo ya lo expliqué en el primer nivel, que es el Ilia. Ilia, quédense con la idea de que es la fuente de luz universal. Bien, dentro del Ilia, que es una raíz lingüística, existen las diferentes variantes o construcciones basadas en esta raíz lingüística. Naturalmente está el propio Ilia, fuente universal de luz, pero también está Iliac, que ya les voy a hablar de eso, pero es como la nada. Está Iliapa, que es como el rayo. Iliapaliacta, que es un concepto, es una artesanía lingüística mía, es algo un poco más complejo, pero digamos que es una especie de hibridación entre el concepto de un rayo y el árbol de la vida, que se estudia en diferentes culturas, como la cábala judía. Pero vamos primero a Ilia. Ilia, respecto a Ilia, sería la referencia para la fuente cósmica a la que los alquimistas se refieren cuando logran escapar del plano terrenal cruzando por el inframundo. Este es el punto de convergencia del todo, donde se sobrepone la esencia máxima de la luz ante el todo. Es donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno a la vez, donde la verdad se siente y todo se puede comprender y saber. La conciencia máxima, la manifestación primordial y última, fuente de toda luz. Reitero, es una fuente de luz, un avatar de plenitud tal que desde nuestro plano no se alcanza a comprender y describir con perfección. Habría que trascender y experimentar la esencia de Ilia para poder comprender lo que es, porque de hecho en la cosmovisión andina se entiende a Ilia como algo insondable en cierta forma. El decirlo en este plano terrenal, que es el Caipacha, no es más que exhalar una aspiración de lo que realmente se intenta describir, pues Ilia es lo insondable, lo místico, que está fuera del espacio y tiempo porque abarca esto y más. Ahora vamos sobre la palabra Iliac. Por cierto, que si al término Ilia se le suma la K, siendo Iliac, su comprensión es equivalente al de la nada, sería la palabra que hace alusión a la nada primordial. Sobre el Iliapa. El Iliapa, que como notarán viene de Ilia, es una referencia del cuerpo mismo del rayo del Pacha, o el universo. Pero cuando digo rayo del Pacha, me refiero a su construcción energética en forma de nervio o grieta ramificada que representa todas las fases del Pacha, es decir, que a diferencia del rayo a secas, que es una emanación de energía concentrada de las tormentas, el rayo del Pacha es la emanación del fluir y refluir de la energía cósmica direccionada por polaridades magnéticas. El rayo del Pacha es, en suma, no solo la energía concentrada de las tormentas, sino que también es la acumulación de la energía del cosmos que se proyecta como una red nerviosa que está unida a todo el cosmos. Ejemplo, un árbol, que es como un rayo, pero con otras características. Las grietas del pavimento, que es la impresión de la energía erosionante que deja la lluvia en el pavimento. Es incluso el sutil hilo electromagnético que une a las estrellas y en macroescala dibujan la forma de un nervio o rayo. Bueno, también piensen en eso como las constelaciones, es algo así. Es el sistema nervioso y es el sistema sanguíneo del ser orgánico. No sé si es que me di a entender muy bien, pero quiero que se lo guarden muy bien. Básicamente el Iliapa es lo que describe la configuración del fluir de la energía, así como por ejemplo las grietas del pavimento dibujan el fluir de la energía erosionante, así como las neuronas dibujan el fluir de la energía electromagnética de nuestro sistema nervioso, así como las carreteras, por ejemplo, dibujan el fluir del comercio de una nación, pero lo hacen a macroescala de una manera que se ve ramificada como un Iliapa, y otros ejemplos que pueden encontrar ustedes mismos en diferentes entornos de la naturaleza misma, e incluso tomemos el propio cuerpo humano como ejemplo, y por eso mismo ponía el sistema sanguíneo, dibuja la forma de un Iliapa. Ahora quiero hablar del Iliapaliacta. Es la referencia del Iliapa, pero tiene un enfoque particular. Es la referencia manifiesta del Iliapaliáctico, o dicho en español, el rayo cósmico del pueblo. Básicamente es un estudio del Iliapa hecho manifiesto en el pueblo. Un ejemplo de esto podría ser el estudio de un árbol genealógico,
o los ramales ideológicos de los partidos y organizaciones políticos civiles manifestados en la sociedad. Por ejemplo, antes de que surgiera los bolcheviques y mencheviques en el Imperio Ruso, existió una organización que se llamaba la Narodnaya Volia. Pues bueno, este partido se fragmenta en dos, entonces es como un nervio que se divide igualmente, y eventualmente a su vez ya cuando la Unión Soviética se disuelve, ¿no? Porque finalmente los bolcheviques triunfan por sobre los mencheviques, y finalmente después de la disolución de la Unión Soviética, pues es como que el partido se fragmenta. Una parte permanece, sigue existiendo el Partido Comunista actualmente ya de Rusia, ya no de la Unión Soviética, pero también surgieron nuevas tendencias de gente que provenía de esos partidos, y esto mismo ocurre en diferentes aspectos que no son meramente materiales, sino virtuales, o bueno, digamos, interpretables a partir de la luna, ¿no? El mundo de las ideas es algo más como, ni siquiera es etéreo en sí, o sea, bueno, qué es así, no lo sé, pero es como algo que trasciende a lo físico, como es el propio árbol genealógico. Así como si tú estudias el árbol genealógico de tu familia, vas a notar que tiene la forma de un Iliapa. Eso es el Iliapa Liacta. Pero el Iliapa Liacta es como que trasciende a la configuración visual o meramente física, sino que se centra en la configuración, ¿cómo lo digo? No solo energética, sino es como que es la configuración del transcurso mismo del pueblo en su historia. Es algo así, es algo más profundo. Piensen en el Iliapa Liacta como el estudio del Iliapa, pero orientado en el estudio antropológico de una manera más específica y profunda. Aunque también yo lo he desarrollado de cierta forma que tiene una homologación a la propia Cábala, pero esto es algo que ya notarán cuando yo explique el video, o bueno, el taller sobre Huillerracocha. Pero eso será al final de este nivel. Bien, ahora, sobre los fundamentos lingüísticos alquímicos. Esto es importante porque aquí les voy a explicar algunos aspectos que trascienden al propio concepto de una entidad, ¿no? Sino que hablamos de conceptos lingüísticos. Conceptos lingüísticos que valen mucho la pena tener en cuenta para comprender la cosmovisión andina, porque tienen esta raíz de Liria, algunos, y otros también son complementarios en muchas medidas. Por ejemplo, tenemos esta palabra que es iliana. Significa viajar o ausentarse de este plano de conciencia. Es comparable con meditar y estar concentrado en no estar en el mundo terrenal, sino en la mente interior. Disculpen, ahí me falló la palabra, es en el no estar en el mundo terrenal, sino en la mente interior. Miren, para traducirlo un poco a los manierismos de nuestro idioma actual, piensen en cuando alguien está como ido, o sea, y tú dices está como ido, ¿no? En el español usamos una palabra que es multifacética de aplicación, porque si tú dices se ha ido, puede ser como que se ha ido de viaje, se ha ido a la escuela, se ha ido tal y cual. Y por ejemplo, si alguien está como que así como que en las nubes, ¿no? Lo que se le dice en las nubes, dices está como ido. Pero en la cosmovisión andina existe una palabra específica para eso, que es iliana. Está como ido, pero no en el sentido físico, sino que mentalmente está en otro lugar. Está explorando su interior. También está la palabra iliacta, se refiere al todo. Es una forma de referirse, por cierto, estas palabras yo las saco directamente del diccionario quichua, pero yo les doy un aporte complementario porque naturalmente el diccionario quichua se hizo para una traducción simplificada, colectiva, pero no pretendió tampoco ahondar en la significancia alquímica o cosmológica que tiene cada palabra, ¿no? Sino simplemente entender una capacidad práctica de comunicarse con los grupos indígenas. Bien, ahora sobre el iliacta dice, se refiere al todo, es una forma de referirse a todo lo que manifiesta la existencia y el universo mismo. Hace buena simbiosis en el estudio alquímico junto al término sapajana. También se puede usar en términos coloquiales, aunque en este sentido lo convencional es tucuy y liampuy, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa es decir como que todo lo que haces está mal, no vas a usar la palabra iliacta, vas a usar la palabra tucuy. Sería como que bueno, voy a hacer aquí una hibridación entre el español y el quichua, porque no sabría decir todo en quichua, ¿no? De todo lo que haces está mal, pero voy a hacer como que la hibridación tucuy
lo que haces está mal. Ya, entonces eso sería, no vas a usar la palabra iliacta. Iliacta es como el todo, ya, el todo. Eh, la verdad, cuando desarrollé la artesanía lingüística del Zapacana, no tenía en cuenta esta palabra, pero me parece que igual hacen un buen complemento, porque el Zapacana es más o menos parecido, pero tiene un énfasis diferente, de todas formas, que sí es bastante complementario y que yo aprecio y prefiero. Pero iliacta también es bueno, ¿no? Es para referirse al todo, como el Tao, ¿no? Es el todo. Pero no necesariamente en el sentido unitario, sino simplemente es el todo. Por ejemplo, si tú tratas con una persona que no termine de concebir el concepto de que todo es uno, porque hay gente que está todavía muy aletargada en el camino, entonces no le hablas de que todos somos uno, sino le dices que existe el todo y eso es un hecho, y ahí usas el término iliacta, pero es muy curioso porque hace uso de la raíz lingüística ilia. También está Iliarichi, es la referencia de la iluminación homologable al nirvana. No necesariamente es al nirvana tal y como lo entendemos, pero es algo parecido, porque Iliarichi se refiere literalmente a un proceso de iluminación. Cuando has alcanzado tal nivel de armonía que logras conectar con la luz o la fuente de luz universal. Está la palabra Iñina, esta me gustó mucho, que es testimoniar. Es diferente a decir creer. Iñina reconoce y da testimonio. A mí me encantó, porque cuando la gente dice, por ejemplo, yo creo en Dios, me parece muy insubstancial, muy débil, muy como que, ¿qué me estás diciendo? O sea, solo crees, o sea, no lo tienes claro en el fondo de tu corazón. Pero Iñina es yo testimonio, y eso me agradó, porque yo cuando hablo de mi perspectiva teológica no digo yo creo, yo solo usar el término yo sé, pero realmente solo lo uso por practicidad, porque no encontraba una palabra mejor, porque digo yo sé en el sentido en el que sé que existe el todo, está ahí, se nota, pero una cosa es decir yo sé, que suena hasta pretencioso, y también en realidad no sabes del todo lo que ocurre, ¿no? O sea, yo digo yo sé, pero realmente no sé todo. No sé todo lo que implica la fenomenología divina. Entonces aquí me agrada esta palabra que es iñina, porque yo puedo decir ahora yo iñino, o bueno, eso sería una hibridación con el español y el quichua, ¿no? Pero si le traduzco puedo usar la frase yo testimonio la existencia del Zapacana, por ejemplo. También está esta palabra que es tixi, florecer o germinar. Dentro del pachaquilcamandino prehispánico parece usarse de manera similar al término Cristo, pero proviene del griego antiguo, discúlpenme, a Cristo, que proviene del griego antiguo Christos, que significa ungido. Este término se traduce del hebreo también como ungido. Yo al principio lo vi así cuando desarrollaba el taller, pero luego me di cuenta de que es sí parcialmente homologable. Por eso es que el mantra que uso es invocar al Ilia Tixi, que sería la luz que ha germinado dentro del pueblo de Mamacama, por ejemplo, o del Taitacama. Pero en realidad, o sea, es como un factor alquímico, luminoso, o sea, se refiere a que has alcanzado un nivel de plenitud espiritual, pero realmente no es tan homologable al término Cristo. Sí hay un parentesco, ojo, sí hay un parentesco, pero propiamente no es lo mismo. De hecho, en realidad Tixi, ahora que lo pienso, me parece que sería más parecido a algo como Buda, quizá, porque Buda se refiere al iluminado, aunque bueno, más bien ese sería Iliarichi. Aunque bueno, más bien el Iliarichi es no, sí estoy bien, porque el Iliarichi sería como el proceso de iluminación, entonces sí está bien homologado al nirvana. El Tixi más bien sí estaría conjugado al Buda, que es como el que ya se ha iluminado, el que ya ha florecido, el que ya ha germinado, porque piensen en el planeta Tierra como una escuela espiritual en la que cuando llegamos a un nivel de armonía sublime, nosotros hemos germinado como espíritu y hemos trascendido a la rueda del samsara y hemos llegado a niveles de iluminación con el que podremos hacer mayores aportes en el universo. Bien, aquí está el término sapillana, que es enraizarse e interpretado de manera alquímica se refiere a ensimismarse y mantenerse en las bases del crecimiento espiritual. Porque es experimentar lo subconsciente sin hacerlo consciente por mantenerse en las raíces, que presenta lo oculto del subconsciente, quiero decir, disculpen. Bueno, para que me entiendan, cuando uno dice sapillana, que es como enraizarse, es como que
te enraizaste en tus principios culturales. Como si tú conversaras con un islamista muy convencido y tú le intentaras explicar las homologaciones, las asociaciones que puede haber dentro del Islam con otras culturas, y él se quedara en trip de que no, porque esto es el Islam es esto y ya, y se acabó. Es como el purismo, ¿no? Es como eso. Es como también un católico un cristiano muy doctrinario que diga, no, las cosas son como son, o sea, las cosas son así. Y tienen que ser así, o sea, el volverse muy doctrinario, muy como que esto es el esquema y así son las cosas, papito. O sea, es enraizarse, y en realidad sí es limitante para el desarrollo espiritual, porque lo correcto a mi criterio es un estudio multifacético en el que tampoco te enquistes con una perspectiva que hubieses concebido anteriormente. Pero el Sapillana se refiere a eso. Y por ejemplo, si hablamos de la sociedad contemporánea, te doy un ejemplo práctico. Yo creo que la sociedad está enraizada en el concepto democrático. Está enraizada, está limitada, está como que no me quites eso porque es el menor de los males, es lo menos disfuncional posible. Típica frase cojuda de la gente. Se la escuché hasta el propio Rafael Correa, me pareció. Bueno, no me sorprende, pero es como que en serio, o sea, no les da vergüenza. Porque Rafael Correa dijo esto en una entrevista con Diego Rosarín. Decía, o sea, sí, la democracia es un sistema perfectible, pero es el sistema menos malo que hay. Decirlo de esa forma se me hace como que en serio, es lo que tienes por decir. Bueno, vaya. A lo mejor hay alguna persona profundamente vinculada, ¿no? O sea, que se identifica y que aprecia mucho la figura de Rafael Correa. Yo también. Pero a mí no me gusta como quedarme en ese trip de porque es el líder, porque realmente, o sea, aquí nadie pretende ser más docto, experimentado, sapiente que Rafael Correa. Él se ha ganado su espacio en el mundo, pero eso no significa que porque alguien llega a ser profundamente docto, sapiente en muchas áreas, si comete algo que te parece a ti personalmente no muy acertado, vas a fingir que no pasa nada porque dices, total, le reconozco como alguien que me enseña, que me guía, así que todo lo que dice es plenamente mejor de lo que yo puedo aportar. Pues mentira, yo creo que cada uno puede matizar, contrastar, y no por eso vas a entrar en una discrepancia total con alguien. Simple y llanamente matizas y dices, ¿sabes qué? Ahí no me convenciste, en ese punto concreto. Y la verdad, a mí Rafael Correa no me convenció en el punto concreto de la democracia, menos aún diciendo que es el menor de los males que se conocen. Es una mentira, es una vil mentira. Para mí Corea del Norte y China son grandes ejemplos en el mundo, e incluso, si me permites, estaría predispuesto a observar otros sistemas como el de Irán, pero no es que te digo que el Irán necesariamente sí es mejor. En cierta forma, de todas formas, en Irán existe un proceso democrático parecido a lo que nosotros aspiramos aquí, pero sí tiene sus propias características. En todo caso, tengo la apertura y al menos sí creo, no creo, pienso, porque creer es como dudar, no dudo, sino que simplemente pienso. No, por eso me enquisto en la idea, no entro en lo que es el esquema del Sapillana, no me enquisto en la idea, pero tengo la idea de que Corea del Norte y China sí están en un nivel mucho más avanzado. Vietnam también, que la democracia como la conocemos a día de hoy. Muchas personas quizás digan, pero ¿cómo Corea del Norte? Bueno, en su momento yo haré un video en el que lo explique en su profundidad, pero no es el punto ahora. Bien, ahora tenemos lo que es el Samey. Es la referencia a la palabra aura, que a su vez proviene del término o concepto aire. Es algo sutil y energético que rodea a la pacha. Es la vibración que lo rodea todo. Bien, ahora vamos a la palabra Yachay, que se refiere a la sapiencia, el saber, la gnosis. Por eso existe la ciudadela Yachay aquí en el Ecuador, en honor a la sapiencia. Está también la palabra Kama, ya lo hemos explorado, es la facultad de animación, se refiere a dar ánima. Está la palabra Kamakin, que es la fuerza vital o energía del universo. Y está la palabra Kausai, que también puede escribirse con Kam, y dice, es la manifestación de lo viviente, lo que transmite y proyecta su Kamakin mediante una presencia no inerte, sino más proactiva. Ejemplo, una montaña es inerte, pero posee Kamakin, es decir, posee energía vital. Lo que les decía, por ejemplo, el carbón posee Kamakin, pero no está respirando como tal, por lo que no está ejerciendo Kausai. No tiene Kausai el carbón, pero tiene Kamakin. Más, solo si se vuelve un volcán, es decir, si una montaña se vuelve un volcán y está activo, ahí muestra Kausai.
aunque la aplicación es relativista y su valoración está condicionada por cada Pachacilcama, lo que les decía del Pachacilcama. También está la palabra Jalpa. Es la fuerza de voluntad y viene del Canaliacta Pachacamacri, es decir, ser del pueblo que se vuelve animador del cosmos, que lo somos todos. Ese es el origen de la palabra Jalpa, que se traduce como fuerza de voluntad. Además que la Ja es un sonido de asociación celestial y divina, y Alpa es tierra, por lo que es la facultad de unir cielo y tierra. Esto también es un sincretismo importante que quería compartirles, porque Ja, de hecho por eso en el quechua está la palabra Hilqi, aunque creo que no todos lo usan así, pero yo sí, y es porque hace una asociación de lo celestial, pero Alpa es de la tierra, entonces como es unir cielo y tierra, y eso también refleja la fuerza de voluntad. Ahí está también la palabra Casilia, discúlpeme, es Casilia, que también tiene esta raíz lingüística que es el ilia, y se refiere a la facultad mental de la armonía. También está la palabra Hucha, es la estridencia que se proyecta como mala energía. También está la palabra luna, que les decía que es término del pueblo Kogi o Kagaba, que se refiere al mundo de las ideas, un plano de mentalidad pura. También está la palabra Apu. La traducción más oportuna para Apu sería espíritu, cuerpo electromagnético o núcleo energético. Por eso nos referimos a los espíritus no solo de las personas, sino de las montañas o bosques, y más como Apu. De hecho, en la cosmovisión indígena, al menos del Ecuador, existen las leyendas que hablan de que si una persona va hacia las montañas y no les tiene respeto, pues las montañas, el Apu de las montañas se come a las personas. Especialmente yo creo que cuando van a buscar tesoros y no son respetuosos ni recíprocos con las montañas, porque tomar el oro o el mineral de una montaña es tomar su camaquín, entonces la montaña, si bien no tiene causai, sí tiene Apu, porque todo en el universo tiene mente, y la mente también es una manifestación de un alma. Entonces las montañas sí tienen alma, tienen Apu, y cuando tú le arrebatas, ¿no?, por ejemplo, el oro a una montaña sin ser recíproco y darle algo a cambio, pues la montaña dice, bueno, pues presta tu vida. Es lo que ocurre, y de esas leyendas hay bastantes aquí en el Ecuador. Aquí hay una imagen ilustrativa de un Apu, así es una idea de cómo podría ser percibido en el sentido del aura electromagnética, pero no es más que una idea, no necesariamente es en sí eso, ¿no? Realmente el Apu puede manifestarse de diferentes formas. Ahora quiero explorar el término Kuichi, que se traduce como arco iris. El Kuichi es elemento de estudio alquímico basado en esferas o niveles de densidad de conciencia. Esto se debe a que el arco iris representa la fragmentación nivelada de un rayo de luz. El rojo, por ejemplo, es un espectro de luz que se corresponde a la frecuencia de onda más densa o lenta de un rayo de luz, mientras que los niveles que le siguen, naranja, amarillo, etc., todos estos son niveles menos densos y más elevados en conciencia. De hecho, la nivelación llega no solo al ilia, es al lila, sino a la frecuencia, es que ya me quedé con el lila ahí a tope, entonces ya nada, sino a la frecuencia de onda ultravioleta. El Kuichi suele estar asociado al símbolo de dos serpientes, y como ven aquí hay una imagen ilustrativa de un prisma proyectando un arco iris. Y recuerden esto que les acabo de decir al final, el Kuichi suele estar asociado al símbolo de dos serpientes. Por eso el estandarte inca era dos serpientes esculpiendo una suerte de arcoíris que les conectan entre sí. También vamos a estudiar sobre el Wurra, que sería como Amsamanta, que le asocio al Yin en la cultura taoísta. Y también vamos a ver sobre el Jirra, que sería como el Achik o luz, que en la cultura taoísta es asociado al Yang. Entonces, vamos con esto. Dentro de los diferentes estudios esotéricos se habla de dos fuerzas fundadoras y constructoras del cosmos. En la cultura taoísta, que es la de la que se tiene más familiarizado este concepto, está el Yin y el Yang.
siendo el yin aquella fuerza que puede asociarse a la entropía, el caos, la disonancia, la destrucción, la sombra u obscuridad, aunque también yo lo asocio a lo embrionario por si acaso. Este representa las cualidades que posee uno de los cetros de Viracocha. La fuerza del vacío es Wurra, parecida a Yin, también puede representar la feminidad. Ahora estudiamos sobre lo que es el Yirra, que es asociado al Achek, que se traduce como luz, o Yang en la cultura taoísta. Yirra sería lo equivalente al Yang, que es la fuerza luminosa y constructora. Aquí tenemos dos kilkas de constructo novedoso que he querido plantear aquí, que es el Wu y el Yi. Arriba les pongo como Wurra y Yirra, es en el sentido en el que cuando lo vemos en un sentido cohesionador, es decir, como el yin y el yang, que no pueden ser estudiados el uno sin el otro, entonces se complementan, pues es lo mismo. Para complementarlo yo uso el Wurra con Ra y Yirra con Ra también, pero la simplificación fonética de estas kilkas es meramente Wu, y está esta imagen que yo tomo de la estela de Raimondi, y el Yi, que es una imagen que yo desarrollé. En realidad en este caso el Yi lo edité yo, pero lo hice inspirado en la estela de la Puerta del Sol de Tiahuanaco. Entonces piensen en este Wu como quien piensa en el Yin, y en el Yi como quien piensa en el Yang de la cosmovisión taoísta. Espero que decirlo así no les resulte confuso, sino que lo hago simple y llanamente por familiaridad cultural que sé que está presente en nuestra sociedad. Ahora, respecto a arquetipos de entidades cósmicas, vamos a explorar aquí lo que es el Iliuli, que le asocio al demiurgo. Iliuli, según el diccionario quichua español del Ministerio de Educación del Ecuador del 2008, es culebra de nombre Ilulo o pudridora, disculpen. Investigando sobre esta serpiente resulta que suele anidar debajo de árboles muertos, una cosa muy interesante que a partir de ahora tomaré de precedente para referirme a una serpiente como un símil del término demiurgo gnóstico, que a su vez es representado por una serpiente, es decir, es un animador de este universo imperfecto. Y de hecho es interesante porque es como que este universo, si bien hay sistemas estelares que están naciendo, siempre existe el nacimiento, la pacarina que se le dice en el quechua y quichua, al mismo tiempo este universo es como que siempre está en un profundo estado de entropía evolutivo, por lo que en realidad este universo se traduce también como lo que sería esta serpiente pudridora. O sea, así lo dice el diccionario quichua, ¿no? Que se traduce Iliuli como una serpiente que también se le llama pudridora. Pues este universo es algo parecido, es como que, aunque pareciera que no, porque siempre hay nacimiento, en macro escala la entropía siempre se mantiene en expansión en este universo, por lo que está en un estado de proceso de putrefacción. Por eso es apreciable la homologación, y sobre todo también porque cuando me refiero al demiurgo hablamos de un simbolismo gnóstico que es representado con una serpiente, así como Iliuli es una forma de referirse a una culebra. Me parece que es de la Amazonía particularmente. Ahora también está el término Ti o Tilli. Muchos creen que el término prehispánico que tenían los incas para referirse al sol era Inti, pero eso es un error. Inti en realidad se refiere al sol cuando está en su cenit, en su punto más alto en el mediodía. De hecho, asimismo tiene un nombre particular dependiendo de su posición en el día o noche. Su término simple y neutro era más bien Ti, a secas. Pero este término es una hispanización probablemente poco exacta de la verdadera pronunciación sacra del sol, por lo que Cisalfaria, mediante su filial el noble círculo del código magna asturiano, hace una interpretación fonética por cuenta propia que, mediante los sincretismos fonéticos de esta quilca naciente, proyecta más profundidad todavía. Si bien no voy a ahondar en sus propiedades de manera inmediata, nótese que Tilli conlleva más profundidad que el obsoleto y mal comprendido Ti, que siendo el concepto original ni siquiera está en vigencia. Y esto es verdad, ya ni siquiera está en vigencia este término. Ahora vamos sobre Lilia, que también tiene como raíz lingüística Lilia, es la luna.
Sus cualidades o arquetipos místicos y simbólicos son la feminidad, la liebre y los espejos. Hay más, pero estos mencionados son los más destacables. También quiero que se queden con esta imagen, que es la forma de referirse a los diferentes astros, según describe el diccionario del Quichua del Ministerio de Educación del año 2008 del Ecuador. Esto lo hice porque se me hacía muy largo como traducir cada planeta que existe, así que prefiero explorarlo aquí. Permítanme hacerle un zoom. Ya. Aquí, por ejemplo, bueno, sepan que los días de la semana provienen de los astros que gobiernan el sistema solar. Por ejemplo, lunes se refiere a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, domingo, no recuerdo, creo que era de la lengua romana antigua, o sea, no recuerdo muy bien, pero era Dominos, algo así, porque claro, en el español sol es sol con S, pero en realidad en el idioma original sí significa día del sol. Entonces aquí están las diferentes traducciones, es lunes Kilia Chao, martes Ali Chao, miércoles Koiliur Chao, jueves Ilia Pachao. Mira, de jueves también tiene como raíz lingüística Ilia, no me había fijado en eso. Viernes Chasca Chao, sábado Cuichi Chao, domingo Inti Chao. Ay, por cierto que lo de Iliuli también lo tomé porque también tenía esta raíz lingüística de Ilia, ¿no? O sea, no solo tiene el I y la doble L, pero ahí está, entonces también me sentí inspirado en tomarlo. Estos otros que están es porque tiene diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, está Berrios Bolivia de 1904, está Macac del 2007, Almeida de 1992, o sea, hay diferentes fuentes y acorde a eso hay diferentes nombres, porque no hay un consenso unánime, sino que hay diferentes variantes. De hecho, esto es un fenómeno que se da bastante en el quichua, no sé qué tanto en el quechua, pero imagino que sí. Y es que como no existe algo tan, o sea, tan estandarizado como el español, pues las variantes se dan a notar un poco más. Ahora, lo que yo quiero fijarme más es en el nombre de los planetas que conforman el sistema solar. Aquí está Mercurio. No voy a leer todos los nombres, la verdad prefiero quedarme con, por ejemplo, si uno está anónimo no está todos los nombres, entonces prefiero quedarme con este, que es el que tiene, este me parece el más completo, es que este que dice LEC, Potosí, C 2004, bla bla bla. Bien, en este caso dice que Mercurio se le llama Huapsipachanak, Venus es Chasca. Bueno, el Chasca se mantiene, Venus es uno de los astros más notorios en el firmamento, por lo que naturalmente iba a tener una traducción fija, ¿no? Y es Chasca. Está el Tierra, que es Tiximuyo, noten que vienen del término Tixi, que es del florecimiento, lo que les decía, Ilia Tixi tiene esa raíz lingüística de Tixi y además la raíz lingüística de Ti. Eso también es algo que se me olvidó. De hecho, Tiximuyo yo lo traduciría como Muyu es semilla, entonces es como semilla germinada sería, ¿sabes? O semilla que germina. Eso sería la traducción del planeta Tierra en esta interpretación del quichua, sería Tiximuyu. Muliu sería Martes, digo Marte, Júpiter Guatalisca sería, ajá, Júpiter Guatalisca, Saturno sería Rinrintin, lo que sería Urano sería Shiwiyuk, lo que sería Neptuno sería Turumania, Plutón sería Chiriyachina y bueno, la palabra planeta en sí sería Ryuru, y para referirse al sistema solar se utilizaría el término Inti Ailu, que sería como una especie de clan o familia solar. Bien. Si tienen alguna duda pueden consultar el diccionario, y como les comentaba, yo les recomendaría hacer eso, que vale la pena. Ahora, quiero explorar el término Runa Kama. Sería lo equivalente al ser ancestral del que venimos a este plano terrenal. En una asociación con el abrahamismo se podría decir que es lo equivalente al Adán y Eva, comprendidos como un solo ser antes de ser divididos por su polaridad de género. Bueno, en realidad yo pongo aquí este plano terrenal, pero me refiero a esta instancia del plano terrenal como tal, porque yo
hago la asociación de Runakama a Adán, pero no al Adán dividido de Adán y Eva, sino al Adán antes de la división. Y esto es algo que no se explora mucho en la Biblia, pero realmente el Adán original hace referencia a un ser, ¿cómo lo digo? O sea, con un balance de las dos polaridades. Es después que es como que Dios toma de la costilla de Adán y crea a Eva, pero si notan, esto significa que la facultad de Eva estaba impresa ya en el Adán unitario, que luego fue dividido en Adán y Eva. Entonces hay dos Adanes, uno primigenio y otro fragmentado, que es Adán y Eva propiamente. Bien, a partir de eso también está Pachacama, que es, este ser tiene dos interpretaciones. Por un lado, era una entidad o ídolo concreto con su propio culto, pero en realidad al mismo tiempo es un concepto filosófico dialéctico que puede aplicarse al término animador del universo, pues es Pacha lo que es cosmos en el quechua y quichua, y Kama es referencia al término el que da ánima. Por eso en la Biblia en quichua se usa el término Pachacama para describir a Dios en el sentido católico. Ahora vamos a hablar sobre lo que es Pachamama y Pachatata, lo que yo les quería comentar antes. Bueno, también existe el término Taitacama o Mamakama. Aquí uso el término Pachamama o Pachatata, es porque, bueno, realmente existen los dos, o sea, los dos son perfectamente aplicables, sino que para mí fue un poco más por hábito ponerle ¿cómo lo había puesto? No lo recuerdo, pero en el mantra que yo describo, Liliatixi de Pachamama, de Pachatata, de Taitacama, claro, sí, es el tema de que yo cuando hice el mantra que yo recito al principio de cada video, sin darme cuenta lo hice de una manera diferente, pero realmente no es como que afecta mucho en ese sentido, esencialmente es la misma idea, ¿no? Pachamama y Pachatata es como Mamakama o Taitacama, porque de hecho el Tata no. De hecho, estoy un poco mal. No, sí, estoy bien. Pachamama. Claro. De hecho, la sincretización que yo realicé es como inspirado en el Runakama. Eso es lo que pasó. Yo cuando hice mi mantra Mamakama, Taitacama, lo hice basándome en el Runakama. Por eso está bien. Pero esencialmente hay una diferencia aquí. De hecho, no lo puse aquí. Pensaba que lo había puesto. Bueno, no pasa nada. Verá. En realidad fue un despiste mío no haberlo puesto, pero cuando yo hago la usanza del término Mamakama y Taitacama, yo me estoy refiriendo a el padre, o sea, como la ramal histórica de los pueblos que conquistan y se expanden, y bueno, esa sería Taitacama, y Mamakama sería la ramal de las culturas que nos conforman, pero desde el embrión territorial en el que habitamos. Es como ese énfasis, pero al mismo tiempo yo le hago un poco este jueguito de que es la fragmentación del Runakama, ¿no? Partimos del Runakama, que luego en el relato bíblico sería como Adán y Eva, pero eso es una perspectiva bíblica. Yo no uso Mamakama y Taitacama en la perspectiva bíblica exactamente, sino que yo lo uso en una perspectiva antropológica que hace referencia a esto, a los pueblos embrionarios que conforman las regiones donde vivimos, y los pueblos conquistadores, que son los que conforman la cultura que se ha impuesto mediante su supremacía en la historia. Bien, ahora sí voy a hablar sobre lo que es Pachamama y Pachatata. Discúlpeme el momento de matización. Lo que pasa es que pensaba que lo había descrito y en realidad yo tenía en mente describirlo cuando hablaba del Runakama. O sea, yo sí tenía en mente hablar de esto, pero hablando del Runakama. Se me olvidó y como me despisté iba a confundir algunos aspectos, porque Pachamama y Pachatata es diferente, no es lo mismo. Pachamama hace referencia a los taitas cósmicos, que son tanto Mama como Taita. Claro que algunos confunden a Pachamama con la madre tierra, pero no, esa es Alpamama. Pachamama es referencia de la madre cósmica, no de la tierra en sí. Pachatata es padre cósmico. Esto es muy importante entender, porque muchas veces cuando hablamos del andinismo la gente dice, la Pachamama, sí, pero la Pachamama no es madre tierra, la Pachamama es madre cósmica.
la madre tierra es Alpa Mama, y aquí lo está descrito pero más abajo. Primero vamos a Mamacocha, dice, hace referencia a la entidad femenina cósmica que se manifiesta mediante las aguas, pues en suma, el agua misma se usa para referirse tanto al ser divino que le manifiesta como a las aglomeraciones de agua que pueden ser lagos, mares y océanos. De ahí tenemos a Alpa Mama, hace referencia a la entidad femenina cósmica que se manifiesta mediante la tierra y es en sí mismo el barro del cosmos. También tenemos a la entidad, estas no son muy conocidas, está Ekhati. Este es un ente arquetípico oriundo de la Amazonía, es de origen femenino y representa la profundidad de la psique y su subconsciente. Me parece ilustrativo compararla con la diosa Atenea, que sale de la cabeza de Zeus, aunque dentro de su entorno tiene sus propias implicaciones. También está la entidad Amazagh, es la entidad matriarcal de las bestias selváticas. En algunos relatos parece poseer el control de la dualidad sexual hombre y mujer. Las leyendas sobre este ser son varias y en lo único que coinciden explícitamente es en condecorarla como entidad regente de los animales. También representa la caza. De hecho es muy interesante porque tuve la oportunidad de leer por primera vez sobre Amazagh en un libro en una biblioteca salesiana, pero eventualmente encontré un poco de información en el internet, aunque no tan profunda, pero sí coinciden los relatos en que es como una especie de maestro de las fieras, de la naturaleza selvática de la Amazonía en particular. Ahora, también está el ídolo. Específicamente es aquel ente divino al que se le rinde idolatría. Esto no es malo, es más bien acto natural de las sociedades, una alianza con las que trabajan en el Caipacha. El tema es comprender que la adoración a un gremio místico específico en ningún caso va a poder impulsar la elevación espiritual de una persona. Para esto se requiere un trabajo meditativo muy personal. Quizá el ídolo pueda serte un maestro útil para esto, pero es específicamente un trabajo personal que cada persona mediante su discernimiento y esmero meditativo puede liberarse del cuerpo terrenal. Jesucristo, por ejemplo, es un ídolo, uno de luz, pero su iglesia siempre ha tenido y tendrá infiltrados que quieren herirlo desde el interior del templo. Esto también es importante tener en cuenta porque luego caemos en una postura doctrinaria y como que decimos la iglesia lo es todo. La iglesia es como un camino iniciático, diría, como que te guía al principio. Por ejemplo, yo asisto a la Eucaristía, soy felizmente católico, pero considero que la Eucaristía es como literalmente recibir luz al momento de consumir la hostia. O sea, yo siento que tengo esa idea de que es como que tomo la luz que se manifiesta a través de todo el ritual. Pero propiamente sé que si es que en algún momento quiero avanzar todavía más allá, y de hecho es lo que aspiro poco a poco, necesariamente tengo que yo hacer mi propio proceso espiritual, mi propio trabajo de sombra, pasar por por serias sesiones meditativas, ejercer un buen acto, ¿no? De amor hacia la sociedad. Tengo que ser una buena persona, no basta con ir a la Eucaristía, tengo que vivir siendo una buena persona. También existe el ídolo de Pachacama, que era lo que estaba presente en la cultura inca antes de la llegada de Jesucristo. Bueno, según el libro Los manuscritos de Huarochirí, cuando los incas iban a las tierras bajas de los Andes, a las costas, pues rendían homenaje a Pachacama, y cuando iban a las tierras altas era Huirracocha. Pero después de la conquista española, de hecho la sincretización de Pachacama ha quedado envuelta con el cristianismo, y de hecho donde era el templo original de Pachacama ahora es un templo católico, así que para mí ahora está homologado a la figura de Jesucristo. Por eso para mí el Iliatixi de Taitacama es Jesucristo, mientras que el Iliatixi, es decir, el espíritu que ha germinado, que florece de mi madre, de mi mamá Kama, ese es más bien Huirracocha, mientras que el de Taitacama es Jesucristo. Bien, ahora está el término Rirpucama, que esto lo voy a profundizar un poco cuando haga el taller sobre Huirracocha, porque es justamente importante entenderlo. Bueno, Rirpucama viene del Rirpu, que es espejo en quichua, Huasicamak, centinela de la casa, porque una Huasi es un colectivo. Entonces, esto es igualmente del quichua, ¿no? Entonces viene el siguiente párrafo, dice: a la par que nosotros le damos ánima a un apu cuando le reverenciamos, a la par este nos da ánima a nosotros.
Por eso uso el término espejo, pero en algunos textos alquímicos se usa el término vigilante para referirse a las entidades que nos vigilan desde los diferentes planos espirituales de Lilia Paliacta. Un ejemplo de esto sería Huirracocha o Jesucristo. Rirpucamac sería centinela manifiesto por nuestro propio ser, pero en el sentido colectivo, para el cuidado de nuestro propio ser, en el sentido colectivo, es decir, hablamos de una especie de entidad protectora del pueblo en sí, al cual el pueblo le da ánima y al cual el pueblo es protegido por este Rirpucamac. Esencialmente, de hecho, el Rirpucamac es un Magri, ya les voy a explicar a continuación, es de la cultura Kogi, de la escala nacional. Piensen en Magri como un ángel, de hecho, Magri se traduce un poco parecido a ángel. El Rirpucamac es un Magri o ángel de escala nacional, pues así como las células son seres vivos por sí mismos, que en macro nos forman a cada ciudadano humano, pues por igual cada humano anima y planta, cada animal y planta conforman un ser superior que son nuestras naciones. Estas también tienen un Magri y es el Rirpucamac. Ahora vamos sobre Huirracocha. Sobre Huirracocha, es un maestro espiritual antiguo presente en los Andes. Su culto se ha debilitado con la llegada del cristianismo. Según los manuscritos de Huarochirí, era el ser que homenajeaban los incas en las tierras altas de los Andes. Como su culto estaba tan extendido, es difícil reconocer las características máximas de este maestro, pero todo indica que era el Apu que daba ánima a los pueblos del Tahuantinsuyo. Es decir, que si había luz en este maestro, que sí había luz en este maestro. La cuestión es que los apus o espíritus maestros suelen tener una dualidad. Esto es algo que se maneja en diferentes escuelas esotéricas y con diferentes entidades. Entonces, Huirracocha sería un ser dual. Por las connotaciones de sus cetros, se puede interpretar que su máximo esplendor reside no en el Hanan Pacha ni Uku Pacha, sino más bien está en el Jawa Pacha, y mediante su dualidad vinculante a sus cetros se superpone a todos sus planos con la manifestación regulada de dichos cetros, es decir, sus cetros conectan el Uku Pacha al Hanan Pacha y en su totalidad, al poseer ambos, se superpone en el Jawa Pacha. Su nombre es Huirracocha, escrito en quilca proto-magnasturiana, porque la forma de escribirlo en el español clásico a día de hoy es, bueno, el español contemporáneo me refiero, es Huirracocha con H y sin doble R. Esto tiene un valor lingüístico. De momento observe a Huirracocha en sus sonidos U, una letra importante que reemplaza el ya generalizado Wi, y porque también es una letra importante dentro del estudio alquímico. Ra es un sonido cuyo valor energético es neutro y también tiene valor fonético. Huirracocha, cocha es una referencia a la aglomeración de las aguas, pero en este caso al ser un valor alquímico puede simbolizar la aglomeración del éter, que recuerden que todos los elementos vienen del éter. Ahora tenemos nombre completo de Huirracocha. Según el cronista indio Juan Santa Cruz, disculpen, aquí es Santa Cruz, Pachacuti, hay tres formas y representaciones de Huirracocha en el mural del Curicancha. Estos son Huirracocha Tixi Japakpa Unanchan, Huirracocha Pachayachachi Unanchan, Huirracocha Tonapa Pachayacoyocpa Unanchan. Sin embargo, hay un nombre más reconocido y probablemente sea el nombre completo original o de uso alquímico más empleado y con mayor trascendencia, y es Apu con Ilia Tixi Huirracocha Pachayatachik Pachacamac. Bien, ahora sobre los niveles de manifestación. Volvemos a Lilia. Dice: Ilia, la fuente del todo y el todo al mismo tiempo. Quizás se lo podría referenciar con la dualidad numérica de 0 respecto al infinito por infinito. El infinito multiplicado por infinito es comparable a una cuerda que se extiende de manera infinita. ¿Por qué lo describo así? O sea, en realidad hago uso del infinito por infinito porque en realidad el infinito, como lo comprendemos, es muy simplificado. En realidad existen diferentes niveles de infinito. Esto no lo voy a explicar ahora, es muy complejo. Les recomiendo
el juego de la vida del canal Veritasium, así se llama el video, el juego de la vida, ahí te lo explica el por qué existen infinitos más grandes que otros, pero el hecho es que yo prefiero poner infinito por infinito como para matizar este hecho de que es como la multiplicación eterna de lo infinito. Pero el cero al mismo tiempo es como un infinito superior que se superpone a todo porque coexiste en la nada mismo, y esta es la clave para entender a Lilia. De hecho, por esto Buda decía: piensen o mediten en la nada y ahí encontrarán la iluminación. Por eso Ilia tiene el segundo término, que es Iliac. Sería la apertura de comprensión del todo desde la nada, el estado que abre al Ilia y se referencia en una cuerda que no tenga nudo alguno, es sencillamente cero. Bien, yo les estoy describiendo que hay una metáfora aquí. Piensen en una cuerda, y lo hago porque también pienso en los quipus, ¿no? Piensen en una cuerda que es infinita. Disculpen. Esta cuerda infinita, en cambio, pasa por el proceso que es el Pak-Ilia. Paki es fractura en quichua, que más Ilia sería Pak-Ilia. Sería un proto-magna asturiano, una retroalimentación multilingüística, que se traduciría como fracción del fundamento. Claro que la fracción no es un corte en una cuerda única, infinita e indestructible, sino un nudo que crea la ilusión de fractura de una nada infinita proyectada en dicha cuerda. Ahora, vamos a ver lo que es el Sapapacha. Única dimensión. La representación del Sapapacha es la manifestación o comprensión dimensional sobre el Sapakhana antes de explorarse a sí mismo. También es Ilia, pero Ilia es más específicamente la referencia emocional y filosófica de este estado de conciencia, mientras que Sapapacha es la referencia al concepto estrictamente gráfico que representa el estado primordial de Ilia. Como se verá en el gráfico a continuación, en realidad es un fenómeno en principio adimensional. Nótense que es un elemento insustancial y al mismo tiempo puede estar en toda substancia. Miren, ¿a qué me refiero con esto? El Sapapacha es un término que yo estoy utilizando para partir del plano único dimensional en el que coexiste Lilia, porque Lilia, como mencioné antes, trasciende al espacio y tiempo, lo que significa que se superpone a las dimensiones que nosotros experimentamos, primera, segunda, tercera, cuarta dimensión, se superpone, porque en realidad es la dimensión única, la Sapapacha, el principio original del todo. Por eso quiero que lo piensen un poco metafóricamente como una cuerda que luego, a través del Pakilia, que es la fractura, lo que hace es como que se anuda, se hace un nudo. Eso es lo que genera el efecto dimensional. Así que quiero explorar este tema. Bien, vamos a ello. Dice Sapapacha, plano dimensional. Este es un punto, no tiene altura, anchura ni profundidad. Son 0 dimensiones, solo tiene posición. Este es el plano del Sapapacha porque es un plano adimensional. De hecho, no es el punto redondito, porque un punto, como lo imaginas, en realidad es básicamente un círculo. Entonces tiene altura, tiene largo, no es lo mismo. Pero esto es verdaderamente un punto porque, si se fijan, es un punto en el que podrían haber diferentes intersecciones de cuadros, pero realmente no se alinea una, solo tiene posición, no tiene nada más. Es Sapapacha, es un plano adimensional. De hecho, hay una metáfora que usaba alguien respecto a la meditación, que era: si tú te quedas viendo a una autopista y te fijas en cada auto, solo ves a ese auto, pero si tú no piensas en nada frente a la autopista, podrás observar todos los autos que pasan alrededor. Esto significa trascender al plano dimensional y estar en un plano, digamos, en el que al no centrarte en nada, percibes el todo. Discúlpenme si me notan un poco cansado. Quizá ustedes pueden ver estos videos por separado, tomándose su tiempo. Yo creo que es lo mejor, pero yo he decidido hacer todo el taller de corrido y estoy ya un poco fatigado. Bien, dice una dimensión. Aquí hablamos de lo que es dimensión, es igual a magnitud en determinada dirección, no, por si acaso dice. Dimensión de 2 enfoques. Es el plano dimensional en donde el Sapakhana se dobla a sí mismo como si una cuerda se doblara en sí misma y construye un primer estado de conciencia en el que trazar la fractura del Pakilia. El círculo posee espacio
para desplazar dos puntos que se moverán de manera unidimensional. Se dice planos en alquimia porque las líneas del círculo expuestas en infinito crea la percepción de una línea plana infinita que se da la vuelta a sí misma. Esta reflexión me lo compartió un amigo y la verdad me pareció una reflexión interesante, ¿no? La idea de que en realidad se dice planos a las dimensiones, planos en el sentido en el que es como una especie de círculo que si es infinito, en una perspectiva se podría ver a una línea como si fuera recta de manera infinita, pero al mismo tiempo sí se curva, es algo así. Por eso tú puedes ver que en esta forma dimensional lineal existe el punto A y el punto B que se topan a través de esta unilateralidad dimensional, que es la línea, únicamente es lineal. Ahora, existen dos dimensiones. Aquí se manifiesta la dimensión de altura y anchura. Ahora, dentro de lo que es el círculo, he querido como ilustrar lo que es un triángulo, como para ilustrar que el punto B y el punto A, o sea, pueden encontrarse en diferentes lugares y ya no en un sentido de línea recta, sino en un sentido de que incluso en sí existe anchura y altura. Ahora, respecto a tres dimensiones o trinidad, este es el plano de manifestación del Bacchlia que experimentamos sin tomar en cuenta el tiempo. Este hecho una geometría con grandes cualidades alquímicas. Por ejemplo, se le emplea para convocar a los apus del subconsciente que menciona el Grimorio de las clavículas de Salomón. Esto lo vi en un documental. A mí me pareció que era de magia negra, la verdad, pero estaba simpático. No lo veía para practicarlo, no me interesa, pero sí me agrada bastante conocer todo lo que avanza, incluyendo las artes negras. Pero como, miren, realmente ya a estas alturas de la vida creo que cada persona puede tener la inclinación que quiera, el estudio que quiera. O sea, así como yo tengo el interés por saber, y si es que alguien me dice, oye, que hay algo de información interesante, a mí me gustaría que me lo compartieran. Y si de todas formas es de acceso público, porque el documental lo vi en YouTube, no tengo problema, voy a dejarles aquí la imagen de cómo se llama el documental para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Yo en lo personal nunca les recomendaría ejercer magia negra, pero sí vale la pena conocerlo. Bien, en este caso tenemos lo que ya es ilustrado en este triángulo dentro del círculo. Es el punto A y el punto B tienen una relación en torno a la profundidad, a la altura y a la anchura. Ahora, tenemos cuatro dimensiones y le pongo Uma en honor al diablo Osupai Uma de la cultura indígena del Ecuador. Es referente de la división de cuatro espacios de donde vienen los apus, cuatro bordes del universo tangible o cuatro planos cardinales. Son los apus de las cuatro esquinas cósmicas. Esto también se describe en la cosmovisión anáhuac. Voy a ver si es que encuentro un video que vi sobre esto y voy a ver si es que puedo complementarle este video con eso. No es un video que hice yo, pero es un video que hizo creo que es mexicano, pero me parece que fue un aporte muy interesante el que hizo. Pero bueno, es interesante porque desde el punto de vista alquímica realmente sí se estudia el universo como una construcción que tiene diferentes fases de construcción, y cuando llegamos a esta fase de construcción dimensional hablamos de que existe como cuatro pilares que construyen los planos cardinales que se manifiestan en este cosmos. Y es muy interesante porque cuando ya estamos hablando de las cuatro dimensiones, quiero que se fijen que el punto A y el punto B ya no es algo tan simple. Discúlpenme, no sé si es que puedo poner esto mejor. El punto A y el punto B ya no es algo estático, que es solo un puntito en un lugar, en una posición, sino que es como una especie de línea, porque es como una onda. Al fin y al cabo, si nos percibimos a nosotros mismos en cuatro dimensiones, como es en este caso que pongo austro, septentrión, naciente y poniente, 10, porque piensa en tu persona estando en el punto B, ya, en el punto B, en el naciente del sol, pero en el recorrido del planeta Tierra, en lo que se pone al poniente, tú has recorrido del naciente al poniente, pero visto en cuatro dimensiones, tu presencia se manifiesta tanto en el naciente como en el poniente, por lo que visto en una onda, en una forma de onda, tú eres como una flecha
que atraviesa el espacio-tiempo, entonces no eres un punto estático, sino que estás en movimiento, pero al mismo tiempo, trascendiendo a tu estado actual tridimensional, puedes percibir tu estado cuatridimensional, que es una onda parecida, digamos, a una línea, pero en macroescala. Llegarás a tu punto de nacimiento, entonces llegarás a incluso a percibir la experiencia de tu padre, de tu madre, entonces se volverá aquí una especie de Iliapa, porque ahí notarás el árbol genealógico moviéndose en el espacio-tiempo. Espero que me dé a entender bien, o sea, yo lo entiendo, pero tengo la impresión de que son conceptos un poco complicados, quizá para quien no está familiarizado, pero es eso, ¿no? O sea, visto en 4 dimensiones, nosotros no somos lo que somos en este punto estático, sino que visto en 4 dimensiones, somos todo el plano que dibuja un vector desde nuestro nacimiento hasta nuestro perecimiento. Es un vector de nacimiento a perecimiento, de naciente a poniente. Respecto a las dimensiones que les comentaba antes, quiero recomendarles este video que es ¿cuántas dimensiones hay? Curiosamente, justamente yo me tomé este video como referencia para describir los aspectos de las dimensiones como yo les manifesté, pero lo quise hacer desde una perspectiva alquímica. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el Tuglia. Nótese que Tuglia se traduce en el quechua. Bueno, antes de continuar, permítanme un momento. Tuve que ponerle a cargar mi celular porque ya se le acababa la batería. Bien, sobre Tuglia dice, nótese que Tuglia se traduce del quechua como lazo. En realidad todos estamos atados bajo estos lazos. De hecho, también me tomo esto de inspiración de el Valknut, que se le llama el lazo de los muertos. Es un simbolismo nórdico, lo describo en mi libro Adagio de Alejandría. Por cierto, cómprenlo, compren el libro. Pero bueno, por eso es que me agradó el término, ¿no? de lazo, del término Valknut, que es el lazo de los muertos. Entonces pongo el término Tuglia, se traduce en el quechua como lazo. En realidad todos estamos atados bajo este lazo, pero en este caso hace referencia a aquel lazo divino que ata y sostiene la pacha. Pero pueden haber Tuglia celestial y Tuglia subterránea, con las implicaciones que esto tiene. En el sentido del Tuglia celestial, para mí es como que el atributo de la cuerda que les decía, que se enrolla sobre sí misma, creando los planos dimensionales que percibimos, que es el universo explorándose a sí mismo. Y los Tuglia celestiales es como que la facultad más bien de desanudar el lazo a través de la arquetipización de los arcángeles. Es como que los arcángeles es como un factor que desata el lazo, lo aligera y que te lleva hasta el lazo sin nudo, que es el estado del Ilia. Pero en cambio el Tuglia subterráneo sería la representación del lazo que se sigue enredando sobre sí mismo. Bien, entonces está el tema del Ancha Tuglia. Dice, Ancha Tuglia es un dialecto quechua que se usa para referirse a la grandeza de los seres, algo así como archi o gran. Esta información está disponible en las primeras páginas del manuscrito de Huarochirí. Ancha Tuglia se refiere a la fragmentación energética del Sapajana, además de ser una inspiración de la teología arábiga con sus diferentes vertientes, porque como tal los Ancha Tuglia son una referencia de los Ameshas Pentas zoroástricos y arcángeles de la visión bíblica. No voy a explicar ahorita qué son los Ameshas Pentas, pero es algo así como lo que dio inspiración al concepto de los arcángeles, aunque al mismo tiempo da inspiración a ciertos conceptos de la cábala judía. A mi parecer, no es tampoco que te digo tengo los datos fuertes como para explicártelo, pero me da esa impresión cuando estudié previamente sobre la Meshas Penta. Es una metáfora con la que trabajar desde la alquimia propia de este centro, y su concepto estaría bajo revisión. Ahora quiero hablar sobre el Ancha Tierra Tuglia, que sería justamente un Tuglia celestial, pero enfatizado en los arcángeles, porque también existirían como Tuglias celestiales, pero asociados a los ángeles de luz y a los mensajeros subterráneos, que serían los supais. Pero específicamente, si queremos hablar de los arcángeles, yo les he preferido sincretizar con el término Ancha Tierra Tuglia, y en este caso he puesto a estos arcángeles, pero que son referenciales, porque cuando estudiaba el tema de los arcángeles me di cuenta que no existe un consenso tan unánime, tan bien descrito, salvo los únicos arcángeles que están verdaderamente bien descritos son Miguel, Gabriel y Rafael. Los demás, bueno, Uriel también, de hecho, ya está Uriel, aunque Uriel
me da la impresión de que no tanto, pero de hecho diría que sí. O sea, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son como los 4 arcángeles canónicos que se da por hecho en la mayoría de culturas, pero de ahí los otros 3, ve tú a saber cuáles exactamente son acorde a cuál orientación cristiana, judía, según el uno se llama tal, según el otro tal, y es toda una situación. Así que yo he preferido usar estos nombres de arcángeles como referencia para construir un esquema andino propio del centro que tiene cualidades muy particulares. No voy a explicar esto hoy porque tengo en mente en un futuro eventual desarrollar, válgase la redundancia, en un futuro eventual, desarrollar no creo que haga un taller propiamente, pero sí un video explicativo de cómo desde el centro se concibe el estudio de estos 4 arcángeles, digo, de estos 7 arcángeles con implicaciones andinas. Así que he preferido simple y llanamente hacer una suerte de transcripción, y esto no tiene nada de malo porque ocurre en todas las culturas. O sea, igual en Rusia no es que le dicen Miguel a Miguel o Gabriel a Gabriel, o sea, tienen un poco ciertas variantes lingüísticas acorde a cada cultura, así que no hay problema con eso. Así que yo he decidido hacer cierta sincretización andinizada de estos arcángeles. En el caso de Miguel le he puesto el nombre de Miguel. Gabriel es Gabriel. Rafael Capial. Uriel Rial. Baraquiel sería Pariashkal. Jofiel Yatzal. Podría pronunciarlo un poco mejor, pero ahorita sí estoy un poquito cansado para hacerlo bien. Ahora, respecto a Lancha Urratuglia, me refiero a un mismo arcángel que sería Suriel, pero existe 2 facultades particulares que, como digo, no tengo muchas ganas de explicarlo hoy, pero existen 2 facultades de este arcángel, que es como Lucibel, que es inspirado en Lucifer, es lo luciferino, y Satanael, que me inspiró en el concepto de la antroposofía de Rudolf Steiner de Ahriman, del aspecto arimánico, porque hay una diferenciación de luciférico y arimánico. Entonces, para mí lo luciférico sería como que la manifestación del arcángel Suriel, pero en el plano del Caipacha, mientras que arimánico sería como que ya digamos lo más próximo al Ukupacha, que igual se manifiesta en este plano, pero es como que ya directamente entrañándonos, profundizando en las entrañas de nuestro espíritu y enraizándonos, ¿no? Lo que decía Sapillana, enraizándonos en eso y trabajando meramente la oscuridad, mientras que lo luciférico es como que la aproximación hacia la luz, y lo satanaérico sería la aproximación de la oscuridad, porque al ser Lucibel el arcángel caído, la representación del arcángel caído, que era el más poderoso de todos, en realidad este posee una gran luz. En su momento lo voy a describir, es algo muy complejo, pero posee bastante luz, más que, o sea, individualmente posee más luz de la que tienen los otros arcángeles, pero tiene una oscuridad que le desborda todavía más, y por eso es que la oscuridad le somete. Por eso es Lucibel, es como la manifestación de la luz que guarda este arcángel, pero Satanás es la manifestación de la oscuridad que manifiesta este arcángel. Mientras que en la interpretación que yo manejo, o al menos que voy a desarrollar para cada uno de estos arcángeles o Ancha y Ratuglia que crearé en el centro, pues describiré que también tiene ciertas facultades, o más que facultades, hay inmerso también el aura del Gurra o de la oscuridad en ellos, y por eso es que también existe un estudio un poco complejo. En fin, no quiero extenderme mucho en esto. Está también el término Huachaski, que sería la forma oportuna para describir en los dialectos andinos prehispánicos el término ángel, puesto que ángel significa mensajero, pero si digo chasqui a secas se puede malinterpretar, porque en la Biblia traducida a quichua lo hace así, o sea, en vez de usar el término ángel, se usa el término chasqui, pero no me parece muy apropiado. Así que voy a usar el Huacha complementario, enfatizando la facultad divina de estos mensajeros. Por eso Huachaski sería la transcripción en el andinismo de ángeles, no chasquis a secas, sino Huachaskis. Ahora voy a hablar sobre lo que sería el Yerra Tuklia, ¿no? Los ángeles, o las fracciones luminosas de Lilia. Piensa en Yerra Tuklia como la alianza de todos aquellos arcángeles que representan la voluntad de la luz, que son 6, del Yerra, que es armonía y buena obra. Son 6 en total, así como los arcángeles, que son 7, y 6 son luminosos, salvo por Lucifer. Y Yerra Tuklia
También es como un tipo de lazo o nudo que se va resolviendo o aligerando para poder llegar al estado de armonía total en que es la cuerda sin nudo alguno del Ilya. En sí, el Jirra Tuklia, en particular los Ancha Jirra Tuklia, los arcángeles, sería la facultad de desanudar el nudo del Bakilya. Entonces, en realidad es como que se refiere a partir de que existe el nudo, pero esta facultad de hacer una pirueta para desanudar este nudo, y cada Ancha Jirra Tuklia es como que tiene una facultad todavía más poderosa para llegar a aproximar al nudo, mejor dicho, a la cuerda sin nudo, que sería Lilia. Finalmente, de hecho, Mriwal, no es Mriqual, que sería Miguel, el que me inspiro en Miguel. Ese sería el que está la facultad de desanudar el último nudo y alcanzar el Ilya. Por eso es como que la facultad más próxima al Ilya mismo, a la cuerda sin nudo. Bien, ahora respecto a los Qilqi. Qilqi es referencia del Waqachasqui o mensajero sagrado. En la etimología de la cultura abramánica, ángel significa mensajero, y en las Biblias en quichua se usa el término chasqui para decir ángel, aunque en la alquimia real tienen algo más de significado y obra en la pacha. Solo que hay mensajeros celestiales y subterráneos. Para diferenciar, propongo el uso Qilqi como un mensajero sagrado, Waqachasqui, es decir, existe el Waqachasqui subterráneo y celestial. El Qilqi es celestial, por eso digo del polo celestial. Estos son, por ende, los que están bajo la tutela de los Jirra Tuklia, que a su vez son los que conforman la polaridad del Jirra. Sobre Wurra Tuklia. Wurra Tuklia sería el lazo del caos. De hecho, se podría decir que es la polaridad luciferina que se vuelve Satán, o en términos de la antroposofía, el término arimánico. Es uno solo el séptimo lazo o nudo, solo que en este caso el nudo se enreda sobre sí mismo, creando más nudos dentro de sí o en su propio contorno. Respecto a los Waqachasqui subterráneos, le he propuesto el cambio, la palabra Supai, como está escrita aquí. Estos justamente serían los chasquis sagrados en un sentido inverso del Sabakana, de tal modo que serían mensajeros de Wurra Tuklia, es decir, mensajeros subterráneos. Supai sería proto-magnasturianos. Si se preguntan cuál es el término original, en el quichua sería Supai. El hecho de que posea la W y la U, que es lo mismo que la W, solo que en una representación oscura menor, se debe a que la oscuridad se superpone a la luz, pero la representación de la I muestra que todavía hay luz, porque si no hubiera luz, simplemente tal elemento no existiría. Ahora vamos a hablar de lo que son los magri. En la cultura Kogi o Kagaba de la Sierra Nevada de Colombia, es el término para referirse a un ángel guardián. Existen dos tipos de magri. Magri Arutam es una manifestación del poder interior que manifestamos desde nuestras propias cualidades. Arutam es una forma de fuerza guardiana en la cultura Shuar del actual Ecuador. Es decir, es como la manifestación de tu luz interior, algo así, tus cualidades creativas, artísticas. Y existe el Magri Huacán. Huacán quiero decir, ¿no? En este caso, como no es inca, creo que Huacán aquí probablemente sí se pueda leer así, porque es de las etnias indígenas. El Huacán no es Magri es de los Kagaba, pero tomo el Huacán retroalimentándome de la cultura, me parece que era Shuar, del Ecuador. Hice esta fusión porque me pareció apropiada. En su momento puede que explique a fondo todas estas cosas, pero como notarán, he creado un componente de elementos lingüísticos tan grande, no tan grande que chuta ponerme a explicar cada cosa. Por eso en su momento voy a hacer un libro con todo esto que escribo, un tratado alquímico, y ahí estará mucho más delimitado cada una de estas características. Bueno, el Magri Huatán se refiere al espíritu de nuestros ancestros que nos guían. Y el Rir Pukama ya les expliqué, estaba aquí un poco porque se me olvidó eliminarle, le había dejado ahí accidentalmente en esa posición, no debía estar ahí. Bien, ahora está el Tiji. Sobre el Tiji, originalmente la forma correcta en los dialectos de influencia cusqueña antiguos como el quichua antiguo, quechua y aymaras antiguos o puquina,
En vez de referirse al sol como Inti, más bien usaban la sílaba ti. Pero en realidad esto resulta un tanto incómodo porque en español esto tiene otra significancia, ¿no? Porque, por ejemplo, si digo ti, me refiero a ti como persona, como pronombre. Es una forma de referirse a las personas, justamente. Y la idea de magnasturiano es que se conjugue de manera funcional y armónica los dialectos antiguos y el español. No solo esto, sino que bajo la valoración de la virtud, de la cualidad o polaridad guerra, que hace alusión a la luz y armonía, he llegado a la conclusión de que es preferible una unión entre el ti del sol y el yi de Ji, que proponía justamente en este mismo taller como una facultad que representa la luz del mundo o del universo. El resultado sería Tiji. Ahora hablemos del ti, es abreviado del Tiji, porque de hecho yo voy a seguir usando el ti, pero como un abreviado para complementar otras facultades del Tiji, para su conjugación con otras cualidades dialéctico-alquímicas. Jinka, la forma apropiada para referirse a los hijos del sol en proto-magnasturiano, además de por sí hay registros escritos que hacen uso de la Y, quiero decir, en vez de la I normal, para la construcción de la palabra escrita. Y esto mismo ocurre con Inca, que en otras versiones es Inga o Inca con la K, pero el sonido que busca describir es el que en proto-magnasturiano se describe Inja, por los motivos que he explicado antes sobre la letra K. Sapa Jinja significa el único heredero del sol y es que en su momento Pachacútec les confirió el título de Jinka a su corte de nobles orejones. Esto lo hizo como un gesto de buena fe y fraternidad hacia ellos, pero para diferenciar el único regente del Tahuantinsuyo determinó que desde este momento el gobernante máximo se le llamaría Sapa Jinka. Y tenemos lo que es Anti, es la forma de referirse al sol cuando está en el naciente, es decir, en el estado de amanecer. Inti es la forma de referirse al sol cuando está en el cenit, es decir, en el estado del mediodía. Conti es la forma de referirse al sol cuando está en el poniente, es decir, en el estado del crepúsculo, se sumerge en la noche. Y Wati es la forma de referirse al sol cuando está en el lado opuesto de la tierra, es decir, en el estado nocturno. Y tenemos otros códigos como es Yahweh, es la escritura hebrea o judía para nombrar a su deidad regente, esto sería el tetragramatón. Alá es la escritura arábiga o islámica para nombrar a su deidad regente. Tao, en este caso no es el nombre de Dios, sino un nombre con el que se aspira a nombrar la cualidad de la fuente divina, el camino de ascensión espiritual y sobre todo hacer alusión a la entidad que representa la totalidad del universo, pero no es nombre, pues el nombre debe ser pronunciado tal cual fue codificado en su quilca grabada y quilca fonética original, pero en este caso es como decir rojo, es un concepto libre que puede ser traducido o anunciado en otros idiomas o quilcas. Lo que no se puede transmitir es la esencia pura del apache quilcama de origen. Es la diferencia de Alá. Alá debe ser dicho como fue escrito, Alá. Mientras que Tao es un concepto cuya forma de pronunciación sí puede variar. Lo importante realmente es el concepto que se transmite a través del fonema. Está también la palabra Anunnaki, una rama dialéctica arábiga para referirse a los vigilantes que mencioné antes con el nombre de Rirpukama, aunque no necesariamente es algo así. Los Anunnaki es una cosa un tanto multifacética de estudio en la humanidad. Tiene en el transcurso de la historia un conjunto de interpretaciones, aunque al parecer los que son muy avanzados en alquimia más o menos comprenden de qué se trata, pero yo creo que sería arrogante de mi parte decirte específicamente qué entiendo por Anunnaki. Yo entiendo como Anunnaki a las deidades que tenían como papel custodiar y proteger o guardianar a las culturas humanas antiguas, y que hubieron algún que otro Anunnaki que sucumbieron ante el deseo de copular con humanas. Bien, aunque los Anunnaki son una suerte de variante más específica del Rirpukama. También está el término rueda del samsara, que es la definición de origen asiático para definir el fenómeno de encadenamiento al renacimiento ocasionado por la falta de comprensión kármica, hipnosis o sapiencia de la verdadera naturaleza de nuestro ser arcana. Es decir, mientras nosotros no somos conscientes de que trascendemos a este plano terrenal, a este plano de esta vida que experimentamos, nosotros estamos encadenados a la rueda del samsara. Es logrando un trabajo kármico que nosotros logramos desencadenarnos de la rueda del samsara. Está el término dharma,
es la constitución del equilibrio y compensación cósmica. Está el término Teot, mención del origen mesoamericano antiguo para describir la fenomenología del todo, algo similar pero quizá no tan idéntico al Tao del taoísmo. Esto debido a su Pachacilcama de origen, que le conferiría propiedades únicas, pero al Teot era algo parecido al Tao, al menos esto es lo que se da a entender en muchas fuentes del internet. No necesariamente haya sido así, pero todo indica que sí. El Cipacli, el ser del que se supone proviene este universo, el cual fue partido y dividido para la creación de este cosmos material. No sabría decir si se referían a la constitución de la totalidad del cosmos, incluyendo aquel que se escapa al aspecto material. Yo considero, ahora que comprendo un poco más, porque cuando hice este taller no lo tenía tan claro, pero ahora sí, yo considero que el Cipacli es homologable también al Iliuli o el Demiurgo que les comentaba antes, porque la forma simbólica del Cipacli es una serpiente, pero esto lo vamos a ver en otro taller. Creo que el siguiente, de hecho, es en el que vamos a explorarlo. También está el término demiurgo. Se puede decir que el demiurgo es una fracción de Dios que en su imperfección da ánima a este universo imperfecto que se debe a la materia. Es donde estamos encadenados a través de la rueda del samsara, de hecho. Bien, ha sido un taller realmente hermoso de realizar, compartir con ustedes, pero no les mentiré, es agotador toda esta información que he compartido con ustedes. Sé que hay algunas partes de los párrafos que escribí que tenían algunas imperfecciones, lo reconozco, espero me comprendan. Esto se debe a que el contenido es bastante grande. Cuando lo hice y lo veo en el panel de Illustrator en el que está el trabajo, pareciera que no es tanto, pero en realidad me di cuenta que es un contenido gigantesco el que hice. De hecho, ahora que acabo de terminar este video me di cuenta que no debía haber pensado en hacerlo en un ciclo de 3 videos, sino de 4 en realidad. Pero bueno, lo hecho está. Puede quizá incluso que me anime finalmente a dividirlo en 4, si es que es el caso. Cuando lleguen aquí van a decir, no habías dicho al principio del video que iban a ser 3 partes. Pues bueno, ya vieron que estaba tan grande que si me animé finalmente a hacerlo en 4 partes es porque me salió mucho más contenido del que me imaginé, porque yo empecé a realizar este taller a partir de las 3 y en este momento ya son más de las 6, entonces me salió realmente prolongado el taller, pero me he sentido feliz y fascinado de hacerlo, y sobre todo por la inspiración que me brindó el universo al realizarlo para complementarle con tanta información, porque yo mismo quería como estructurar bien ciertos conocimientos que poseía subconscientemente, pero no había trabajado tan bien. Es decir, tenía una mena gigantesca de conocimiento y tuve que a esta mena depurarla, pasarle por un proceso de fundición y finalmente llegar a tener el resultado que ahora tengo. Y de hecho, créanme que le metí mucho tiempo a editarlo, porque el trabajo original que quedó al principio fue mucho más, ¿cómo lo digo? Todavía carecía de refinación, por lo que era como que algo le saqué de la mena, pero todavía era mena. O sea, cuando yo di el taller vía telemática a los participantes, me di cuenta que todavía quedaba mucho por trabajar, porque fue un contenido enorme, gigantesco. Pero si ustedes han llegado hasta aquí, se los agradezco infinitamente. Yupa y Chani, espero que nos veamos en otro taller y les deseo el mejor de los éxitos a ustedes y a sus familias. Hasta luego. Alfarrus.